En el escenario global, donde cada movimiento económico redefine el equilibrio del poder, surge una pregunta que está sacudiendo los pasillos diplomáticos y los mercados internacionales. ¿Estamos presenciando el nacimiento de un nuevo orden económico sin Washington en el centro? Hoy analizamos cómo Mark Carney lidera a 40 naciones en la construcción de una alianza económica valorada en $30 billones, mientras Donald Trump queda fuera de esta ecuación estratégica. Este no es solo un titular impactante, es un cambio estructural con implicaciones profundas para el comercio, la geopolítica y la influencia global. Cuando 40 naciones deciden coordinarse bajo una arquitectura económica común valorada en $30 billones, no estamos hablando de una simple coalición diplomática, sino de una transformación estructural del sistema financiero internacional. Bajo el liderazgo de Mark Carney, esta iniciativa representa una respuesta estratégica a un entorno global marcado por volatilidad, tensiones comerciales y una creciente fragmentación geopolítica. La pregunta que domina los mercados es contundente. ¿Estamos presenciando el nacimiento de un nuevo centro de gravedad económico? Este bloque no surge por casualidad. Surge de una necesidad compartida entre economías desarrolladas y emergentes que buscan estabilidad, previsibilidad y coordinación en políticas fiscales, monetarias y regulatorias. Durante la última década, las crisis financieras, las interrupciones en las cadenas de suministro y la competencia tecnológica han demostrado que la interdependencia global requiere nuevas reglas y mecanismos de gobernanza más ágiles. Aquí es donde el liderazgo técnico y financiero de Carney cobra relevancia. Su experiencia en banca central y regulación internacional aporta credibilidad a un proyecto que pretende redefinir estándares globales. El valor de $30 billones no es solo una cifra simbólica, es una declaración de capacidad colectiva. Representa una masa crítica suficiente para influir en flujos de capital, inversión extranjera directa y políticas comerciales multilaterales. Cuando un bloque de esta magnitud armoniza regulaciones financieras o establece marcos comunes para transición energética y tecnología digital, el efecto dominó sobre el resto del sistema internacional es inmediato. Empresas multinacionales, fondos soberanos y mercados emergentes ajustan estrategias ante la posibilidad de que nuevas normas se conviertan en referencia global. Hay un elemento particularmente estratégico en esta coordinación: la diversificación de riesgos. En un mundo donde las tensiones geopolíticas pueden alterar mercados en cuestión de horas, la cooperación entre 40 países permite amortiguar impactos y reducir la dependencia de decisiones unilaterales. Este enfoque multilateral no solo fortalece la resiliencia económica, sino que también envía una señal clara de confianza a los inversores internacionales. La estabilidad institucional se convierte en un activo competitivo. Además, el bloque proyecta una visión integrada de desarrollo sostenible y transformación digital. No se trata únicamente de comercio, se trata de definir estándares para energías limpias, inteligencia artificial, finanzas verdes y gobernanza tecnológica. Cuando múltiples economías alinean incentivos y regulaciones en estos sectores estratégicos, están creando un ecosistema que puede atraer capital a gran escala. La coordinación reduce fricciones regulatorias y facilita proyectos transnacionales que, de otra forma, enfrentarían barreras burocráticas y políticas. El componente político tampoco puede ignorarse. La consolidación de este bloque refleja una preferencia creciente por el multilateralismo pragmático frente a políticas aislacionistas. En términos prácticos, esto significa que las decisiones económicas se tomarán cada vez más dentro de marcos cooperativos que privilegian el consenso y la previsibilidad. Para los mercados globales, esa previsibilidad es oro puro. Para los países que permanecen fuera, puede representar una pérdida gradual de influencia en la definición de las reglas del comercio internacional. Otro aspecto fundamental es la capacidad de este bloque para establecer estándares financieros y regulatorios que se conviertan en referencia obligatoria. La historia demuestra que cuando un grupo suficientemente amplio adopta un conjunto común de normas, el resto del mundo tiende a alinearse para mantener acceso a mercados y capital. Así, la alianza no solo coordina economías, define tendencias, y en el ámbito de la geoeconomía moderna, quien define estándares define poder.
Este movimiento también reconfigura las dinámicas de negociación global. Con una masa económica conjunta tan significativa, el bloque posee mayor capacidad para influir en acuerdos comerciales, negociaciones climáticas y marcos financieros internacionales. La coordinación interna fortalece la posición externa, creando un efecto multiplicador que trasciende lo meramente económico y se proyecta hacia la diplomacia estratégica. Lo que realmente capta la atención de analistas y responsables políticos es la velocidad con la que esta arquitectura puede consolidarse. En un entorno donde los cambios estructurales suelen tardar décadas, la articulación de una alianza de esta escala en un periodo relativamente corto revela una convergencia de intereses que antes parecía improbable. Esa convergencia no solo redefine mercados, redefine expectativas sobre cómo se organizará el poder económico en el siglo XXI. En geopolítica, la exclusión puede ser tan poderosa como la inclusión, y cuando una alianza económica de 30 billones de dólares avanza sin la participación de Donald Trump, el mensaje trasciende lo simbólico para convertirse en una señal estratégica de alcance global. La pregunta que domina los círculos diplomáticos es directa y provocadora. ¿Estamos ante el inicio de una reconfiguración del poder económico que reduce deliberadamente la centralidad de Estados Unidos en la arquitectura multilateral? No se trata únicamente de una decisión política coyuntural, sino de un reajuste profundo en la manera en que las naciones perciben la estabilidad, la previsibilidad y el liderazgo internacional. Durante décadas, Washington ocupó un rol dominante en la configuración de reglas comerciales, estándares financieros y marcos de cooperación global. Sin embargo, el enfoque de política exterior asociado a la doctrina de América primero alteró ese equilibrio. La preferencia por acuerdos bilaterales sobre estructuras multilaterales, junto con decisiones unilaterales en comercio y aranceles, generó incertidumbre entre aliados tradicionales. En el entorno económico contemporáneo, la incertidumbre es un riesgo cuantificable, y cuando el riesgo aumenta, las naciones buscan diversificación estratégica. La exclusión de Trump y del enfoque político que representa puede interpretarse como una respuesta calculada a esa volatilidad percibida. En los mercados internacionales, la previsibilidad es un activo tan valioso como el capital mismo. Una alianza que agrupa a 40 países bajo un marco coordinado envía una señal de estabilidad institucional y compromiso con reglas compartidas. Esa señal influye en decisiones de inversión, en la planificación de cadenas de suministro y en la dirección de flujos financieros globales. El impacto no es retórico, es estructural. Existe además un componente psicológico y diplomático en esta reconfiguración. Cuando un bloque de naciones decide avanzar sin incluir a la mayor economía del mundo, está afirmando su capacidad de autonomía estratégica. Esa autonomía no implica necesariamente confrontación directa, pero sí establece límites claros sobre quién define las normas del juego. En términos prácticos, significa que futuras reglas sobre comercio digital, transición energética o regulación financiera podrían desarrollarse en espacios donde la influencia estadounidense sea menor o incluso marginal. Este escenario también altera la dinámica interna de poder dentro de Estados Unidos. La exclusión de un bloque económico de tal magnitud puede convertirse en un punto de debate político nacional, especialmente si se traduce en pérdida de acceso preferencial a mercados o en desventajas competitivas para empresas estadounidenses. En política internacional, la percepción de aislamiento puede tener efectos tangibles sobre la estrategia electoral y la narrativa pública. La economía y la política interna están inevitablemente entrelazadas. Otro elemento clave es la redefinición de alianzas tradicionales. Países que históricamente dependían de la coordinación estrecha con Washington ahora exploran fórmulas más diversificadas de cooperación. Este giro no necesariamente rompe relaciones existentes, pero introduce una lógica de equilibrio donde ningún actor concentra el control absoluto. En la práctica, esto puede conducir a un sistema internacional más fragmentado, con múltiples polos de influencia económica. La exclusión también tiene implicaciones estratégicas en negociaciones multilaterales futuras. Un bloque cohesionado de 40 países posee mayor poder de negociación frente a economías individuales. Esto se traduce en mayor capacidad para establecer condiciones en acuerdos comerciales, estándares ambientales o marcos tecnológicos. Cuando se negocia desde la masa crítica, la influencia se multiplica. Y cuando esa masa crítica actúa sin Estados Unidos, la ecuación del poder cambia de manera significativa. Hay un punto que no puede ignorarse.
el simbolismo político. En diplomacia, los gestos importan tanto como los tratados firmados. La ausencia de Trump en esta arquitectura económica proyecta una narrativa de distanciamiento que podría redefinir percepciones globales sobre liderazgo. En un mundo interconectado, las percepciones moldean decisiones estratégicas tanto como los indicadores económicos. Lo que estamos observando no es simplemente la exclusión de un líder político, sino la manifestación de un cambio en la mentalidad colectiva de múltiples naciones. Es un recordatorio contundente de que el poder económico ya no se articula únicamente desde un centro dominante, sino a través de redes complejas de cooperación. Y en ese tablero renovado, cada movimiento redefine el equilibrio global con consecuencias que apenas comenzamos a dimensionar. Cuando un bloque económico que concentra 30 billones de dólares comienza a coordinar reglas comerciales, estándares tecnológicos y marcos regulatorios comunes, la pregunta no es si tendrá impacto global, sino cuán profundo será ese impacto y quién quedará obligado a adaptarse. Aquí es donde el verdadero poder se manifiesta. No en discursos ni en comunicados oficiales, sino en la capacidad de definir las normas que rigen el comercio internacional y las cadenas de suministro del siglo XXI. ¿Qué ocurre cuando 40 naciones deciden que sus estándares serán la nueva referencia mundial? El comercio global opera sobre reglas, certificaciones, aranceles, acuerdos de reconocimiento mutuo y estándares técnicos. Cuando múltiples economías adoptan un marco armonizado, reducen fricciones internas y crean un mercado integrado con mayor eficiencia operativa. Para las empresas multinacionales, esto significa previsibilidad regulatoria, menores costos de cumplimiento y acceso ampliado a consumidores. Pero también implica que cualquier actor externo que desee participar deberá alinearse con esas normas. Así es como se proyecta el poder económico moderno, estableciendo el estándar al que otros deben ajustarse. El impacto en las cadenas de suministro puede ser inmediato. En un entorno global marcado por interrupciones logísticas y tensiones geopolíticas, la coordinación entre 40 países permite rediseñar rutas comerciales, fortalecer infraestructuras estratégicas y diversificar proveedores críticos. Sectores como semiconductores, energías renovables, minerales estratégicos y tecnología digital pueden beneficiarse de marcos compartidos que incentiven inversión conjunta y cooperación industrial. Cuando las reglas son comunes, la integración productiva se acelera. Además, la armonización regulatoria puede redefinir estándares tecnológicos globales en áreas como inteligencia artificial, protección de datos, ciberseguridad y comercio digital. Quien establece primero un marco robusto y ampliamente adoptado suele marcar la pauta internacional. Si este bloque consolida políticas comunes en estos ámbitos, podría convertirse en el referente normativo para economías emergentes que buscan integrarse a mercados avanzados. Y cuando suficientes países adoptan un estándar, este se convierte en la práctica dominante. El efecto sobre la inversión extranjera directa también es significativo. Los inversores buscan estabilidad, transparencia y marcos regulatorios claros. Un bloque coordinado reduce la incertidumbre política y jurídica, ofreciendo un entorno atractivo para capital institucional, fondos soberanos y corporaciones globales. Esta dinámica puede generar un círculo virtuoso. Mayor inversión impulsa crecimiento, y el crecimiento fortalece la influencia internacional del bloque. Existe también un componente estratégico en términos de poder de negociación. En acuerdos comerciales multilaterales, la fuerza colectiva supera ampliamente la capacidad individual de cada país. Una masa económica de 30 billones de dólares tiene mayor capacidad para negociar condiciones favorables, establecer cláusulas ambientales ambiciosas o imponer estándares laborales específicos. La coordinación interna se traduce en cohesión externa, lo que fortalece la posición del bloque frente a otros actores globales. La transición energética es otro ámbito donde el impacto puede ser transformador. La adopción de estándares comunes para energías limpias, financiamiento verde y reducción de emisiones puede acelerar la innovación tecnológica y atraer capital hacia proyectos sostenibles. Cuando múltiples países alinean incentivos fiscales y regulatorios, se reduce el riesgo para inversionistas y se facilita la expansión de infraestructuras estratégicas. Esto no solo tiene implicaciones ambientales, sino también económicas y geopolíticas. No menos importante es la influencia indirecta sobre países que no forman parte del bloque.
Aquellas naciones que deseen mantener acceso competitivo a estos mercados podrían verse incentivadas a adaptar sus regulaciones internas para cumplir con los nuevos estándares. Así, el impacto trasciende la membresía formal y se proyecta hacia el sistema internacional en su conjunto. El poder normativo se convierte en una herramienta de influencia silenciosa, pero efectiva. En un mundo donde la competencia ya no se limita a tarifas y aranceles, sino que se extiende a tecnología, sostenibilidad y gobernanza digital, la capacidad de definir reglas se convierte en la verdadera moneda de poder. La consolidación de este bloque no solo reordena flujos comerciales, redefine el marco en el que operarán las economías del futuro. Cada norma acordada, cada estándar adoptado y cada política armonizada contribuye a moldear un ecosistema económico donde la influencia se mide por la capacidad de establecer las reglas del juego global.